Aquí no hablamos de juegos superficiales, aquí hablamos de lo que sucede en lo profundo de la mente. Cada gesto, cada pausa, cada palabra que eliges tiene un poder que la mayoría nunca comprende. La psicología humana es como un río subterráneo, invisible, pero capaz de mover montañas. Cuando aprendes a manejar tu presencia, cuando entiendes cómo el silencio puede ser más fuerte que 1000 frases, es entonces cuando otros empiezan a buscarte, a llamarte, incluso sin que lo pidas. Hoy descubrirás por qué, en tan solo unos segundos, la mente de alguien puede inclinarse hacia ti. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo puedes enfrentarte a los demás si ni siquiera entiendes tus propios impulsos? La pregunta parece sencilla, pero encierra la raíz de casi todos los fracasos humanos. Nos creemos dueños de nuestras decisiones, pensamos que cada paso es producto de nuestra razón, cuando en realidad la mayor parte de nuestras elecciones nacen de lo que no vemos, de lo que no queremos aceptar, de lo que late en lo más profundo de nuestra mente. La psicología humana no es solo un campo de estudio académico, es un espejo que nos desnuda, que arranca la máscara que usamos frente al mundo y nos obliga a contemplar el verdadero rostro que se esconde bajo ella. Y ese rostro, a veces, no nos gusta. La mayoría vive con la ilusión de que sabe quién es. Te preguntas, ¿quién soy yo? Y respondes con tu nombre, tu edad, tu profesión, tus gustos. Pero todo eso son etiquetas, no esencia. La esencia está en los patrones invisibles que repites sin darte cuenta, en las heridas que te gobiernan aun cuando crees haberlas olvidado, en las voces internas que moldean tu manera de reaccionar. Leer psicología humana es abrir esa caja sellada, es atreverte a escuchar lo que nunca quisiste escuchar, es entender que tu ira, esa que explota en momentos inesperados, no es producto del instante, sino de algo que lleva años acumulándose. Que tu tristeza, esa melancolía que llega de noche, tiene un lenguaje oculto que aún no has aprendido a descifrar. Que tu ambición, esa necesidad de lograr más y más, muchas veces no nace de la pureza de un sueño, sino de la desesperación de llenar un vacío. Cuando tomas un libro de psicología, no estás leyendo sobre otros, estás leyendo sobre ti. Cada página es un espejo que devuelve gestos tuyos que no habías visto, que refleja sombras que trataste de ignorar. Descubres que tu mente no siempre es tu amiga, que a veces conspira contra ti, poniéndote trampas, arrastrándote a repetir lo que juraste dejar atrás. Descubres que esa relación tóxica en la que caíste no fue un accidente, sino la repetición de un patrón. Que esa decisión impulsiva que te costó tanto no fue un simple error, sino una manifestación de un deseo inconsciente que buscaba gritar. Y cuando lo comprendes, cuando por fin lo ves con claridad, dejas de ser esclavo. Ser esclavo no significa estar encadenado físicamente, significa estar dominado por aquello que no entiendes. La psicología humana es el arte de romper esas cadenas invisibles. Porque el enemigo más peligroso nunca es la persona que está frente a ti, sino la voz que susurra dentro de ti. Esa voz que te dice que no eres suficiente, que te compara constantemente, que te obliga a dudar incluso cuando lo tienes todo. Esa voz que te manipula, que te hace sabotear tus propios logros, que te mantiene en lugares donde ya no deberías estar. ¿De dónde viene esa voz? De tu propia mente no examinada. Leer psicología humana es como aprender a traducir un idioma que siempre estuvo allí pero que nunca entendiste. Empiezas a reconocer que tu enojo no aparece de la nada, sino que se dispara cuando alguien toca una herida vieja. Empiezas a comprender que tu necesidad de aprobación no es amor, sino la sombra de un rechazo que viviste hace años. Empiezas a darte cuenta de que el miedo que sientes antes de un reto no es miedo al reto en sí, sino al recuerdo de una caída pasada que aún no sanaste. Y lo más revelador es que descubres que no estás solo. Lo que creías una debilidad personal es, en realidad, parte del funcionamiento humano. Eso no te hace débil, te hace humano. Pero aquí surge algo importante, no basta con leer, hay que atreverse a mirar con crudeza. La psicología no es un consuelo, es una confrontación. Cuando te acercas a ella con sinceridad, te muestra que gran parte de tu sufrimiento es autocreado. No porque lo quieras, sino porque lo permites al no reconocerlo. Alguien que estudia la mente humana empieza a ver que la vida no le pasa de afuera hacia adentro,
sino de adentro hacia afuera, que la forma en que interpreta lo que ocurre es más determinante que lo que ocurre en sí mismo. Ese es el despertar que muy pocos aceptan, porque aceptar esto significa asumir responsabilidad total por tu vida. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has culpado al mundo por tu dolor? A tus padres, a tu pareja, a tus amigos, a tu jefe, a la sociedad. ¿Y cuántas veces te has detenido a observar cómo tu mente transformaba esas experiencias en cadenas mucho más pesadas de lo que realmente eran? El mundo externo te hiere, sí, pero es tu mente la que convierte esa herida en una cicatriz que nunca deja de sangrar. Comprender esto es el inicio de la libertad, porque entonces ya no vives reaccionando como un esclavo, sino respondiendo como un dueño. El estudio de la psicología humana también te revela la dualidad que habita en ti. Hay una parte consciente, la que habla, la que planea, la que cree que decide, y hay una parte inconsciente, mucho más poderosa, que empuja desde las sombras. La mayoría nunca se atreve a entrar en esa segunda parte porque da miedo. Es allí donde están los recuerdos reprimidos, los deseos prohibidos, los miedos que nunca confesaste. Pero si no entras allí, si no aprendes a leer esa parte, vivirás siempre dirigido por ella, como un títere que cree mover sus hilos, cuando en realidad los hilos lo mueven a él. Quien lee psicología humana aprende a observarse como si se tratara de otro, aprende a detenerse antes de reaccionar, a preguntarse, ¿de dónde viene esto que siento? ¿Es mío o lo heredé? ¿Es real o es solo un eco de algo pasado? Esa práctica de autoanálisis es un ejercicio de poder, porque el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlar la propia mente. Y ese control no se logra con represión, sino con entendimiento. Cuando entiendes, ya no peleas contra ti mismo, te reconcilias. Y cuando te reconcilias, la vida cambia de raíz. Imagina ahora la diferencia entre dos personas, una que nunca ha leído nada sobre la mente y otra que ha dedicado tiempo a explorarla. La primera vive atrapada en un círculo de emociones que no comprende, se enfurece y no sabe por qué, se entristece y piensa que es el mundo el que le causa la tristeza, persigue metas que no le llenan y cuando las alcanza sigue sintiéndose vacío. La segunda, en cambio, ha aprendido a mirar dentro, sabe reconocer cuando su enojo es una máscara de miedo, sabe distinguir cuando su deseo es auténtico y cuando es un intento de llenar un vacío, y sobre todo, sabe que no necesita reaccionar ante todo lo que siente, porque entiende de dónde viene. Esa diferencia es la frontera entre vivir como esclavo o vivir como dueño. El conocimiento psicológico no te convierte en un ser frío o distante, al contrario, te hace más humano, porque empiezas a comprender también a los demás. Dejas de juzgar tan rápido. Entiendes que la persona que grita probablemente está escondiendo dolor, que la que manipula tal vez aprendió desde pequeña que era la única forma de ser escuchada, que la que se aísla quizás teme volver a ser herida. Este entendimiento no significa justificar, significa ver más profundo, y cuando ves más profundo, ya no reaccionas con rabia o con miedo, sino con claridad. Muchos tienen miedo de estudiar psicología porque creen que es un laberinto sin salida. Pero el laberinto siempre estuvo allí. La diferencia es que quien lo estudia aprende a caminarlo, mientras que quien lo ignora se pierde eternamente en él. Leer psicología humana no te garantiza que dejarás de sufrir, pero sí te asegura que entenderás por qué sufres. Y ese entendimiento ya cambia todo. Porque cuando entiendes, puedes transformar. Lo que antes era un muro se convierte en un puente. Lo que antes era una cadena se convierte en una llave. Lo que antes era oscuridad se convierte en claridad. La pregunta inicial vuelve a resonar. ¿Cómo puedes enfrentarte a los demás si ni siquiera entiendes tus propios impulsos? La respuesta, ahora, es evidente, no puedes. Y esa es la razón por la cual la mayoría vive atrapada en luchas interminables con el mundo, porque luchan contra sombras externas cuando deberían empezar por iluminar sus propias sombras internas. El día en que decides abrir un libro de psicología y leerlo no como teoría, sino como espejo, ese día comienzas la verdadera batalla, la de conocerte a ti mismo. Y quien se conoce a sí mismo ya no teme a nada ni a nadie, porque comprende que el mayor enemigo fue siempre interno. Ahora, piensa en esto, ¿cuántas veces has sido manipulado sin saberlo? Es una pregunta incómoda, porque la mayoría de las personas no quiere admitir que ha sido movida como una marioneta. Creemos que decidimos libremente,
que elegimos con la fuerza de nuestra voluntad, que nada ni nadie puede influirnos. Sin embargo, basta mirar con atención para descubrir que cada día somos empujados, seducidos o controlados por fuerzas invisibles que operan en nuestra mente. Un anuncio que aparece justo cuando estás vulnerable, una palabra dicha con precisión quirúrgica que hace que cedas en una discusión, una mirada calculada que te obliga a callar, una pausa cargada de silencio que te hace sentir que debes llenar el vacío con una confesión. Todo eso no es casualidad, es psicología aplicada. Es el dominio de quienes saben cómo funciona la mente humana. Leer psicología es como aprender a ver los hilos que antes eran invisibles. Descubres que nada es inocente, que incluso los gestos más pequeños pueden estar cargados de intención. El vendedor que sonríe y se inclina hacia ti no lo hace porque seas especial, sino porque sabe que su postura y su tono generan confianza. El político que repite las mismas palabras una y otra vez no lo hace porque no tenga vocabulario, sino porque entiende que la repetición graba ideas en tu subconsciente. El amigo que te hace sentir culpable cuando dices no lo hace por accidente, lo hace porque aprendió a manipular a través de la emoción. Todo eso ocurre cada día y si no conoces el lenguaje de la mente, eres una presa fácil. Pero aquí viene lo más revelador. Cuando lees psicología no solo aprendes a detectar esos hilos, aprendes a cortarlos. Te das cuenta de que nadie tiene poder sobre ti sin tu permiso. Te das cuenta de que la palabra que te hacía sentir débil solo funciona si aceptas su interpretación. Te das cuenta de que la mirada que antes te intimidaba ahora no tiene fuerza, porque sabes que la intimidación solo existe cuando le das valor. Empiezas a recuperar tu libertad, porque entiendes cómo funciona la maquinaria de la manipulación. El ser humano se mueve por emociones más que por lógica. Ese es el principio que la mayoría desconoce y por eso cae una y otra vez en las mismas trampas. Creemos que decidimos con la mente fría, pero la realidad es que compramos por deseo, cedemos por miedo, obedecemos por culpa, nos entregamos por necesidad de aprobación. Quien estudia psicología aprende a identificar estos motores ocultos. Aprende que detrás de cada palabra hay un intento de despertar una emoción y que si controlas tu emoción, controlas la situación. Cuando sabes esto, ya no te dejas arrastrar por la corriente. Imagina por un momento que alguien intenta manipularte con halagos. Antes, tal vez te sentías especial y te abrías sin resistencia. Pero después de leer sobre cómo funciona la mente, entiendes que los halagos son una herramienta de persuasión tan antigua como efectiva. Entonces, en lugar de inflarte, te mantienes firme. No rechazas el halago, pero no permites que entre en tu corazón. Y de pronto, el manipulador pierde su poder. O imagina que alguien intenta controlarte a través de la culpa. Si me quisieras de verdad, ¿harías esto por mí? Antes te hubiera rendido, habrías actuado desde el miedo a perder su cariño. Ahora, con el conocimiento, reconoces la técnica, la miras con calma y respondes desde la claridad. Y al hacerlo, demuestras que nadie puede gobernarte con cadenas emocionales. La psicología humana también te enseña a ver cómo el mundo entero está diseñado para moldear tu mente. La publicidad, el marketing, la política, la religión, las relaciones personales. Todos usan principios psicológicos para influirte, desde el color de un logotipo que despierta confianza hasta la forma en que alguien estructura una frase para sembrar duda en ti. Nada es neutral. Pero en lugar de sentirte paranoico, cuando entiendes la psicología sientes poder, porque ya no eres un espectador pasivo, eres un observador activo. Ya no eres presa, eres cazador. Sabes que el mundo te habla en códigos invisibles y ahora puedes leerlos. Pero hay algo aún más poderoso, no solo cortas los hilos, sino que, si lo deseas, puedes moverlos. Esto no significa volverte cruel o manipulador, sino comprender que el mismo conocimiento que te libera puede usarse para influir en los demás. Porque si conoces lo que motiva a las personas, puedes guiarlas. Si entiendes lo que temen, puedes calmarlas. Si sabes lo que desean, puedes mostrarles el camino. Esta capacidad es peligrosa si se usa con maldad, pero es transformadora si se usa con sabiduría. Algunas personas creen que la psicología es un juego de teoría, un conjunto de términos complicados que solo sirven en aulas universitarias. La verdad es que es una herramienta diaria de poder. El que sabe cómo funciona la mente tiene ventaja en cualquier lugar, en la negociación, en el amor,
en la amistad, en la guerra. Porque mientras otros actúan a ciegas, tú actúas con visión. Mientras ellos reaccionan, tú respondes. Mientras ellos se dejan arrastrar, tú eliges. Ese es el verdadero dominio, no el dominio visible, forzado, sino el invisible, silencioso, que hace que los demás caminen hacia donde tú ya sabías que irían. Leer psicología humana también te hace consciente de que tú mismo has manipulado sin querer. Cuando buscabas cariño, cuando tratabas de ganar un favor, cuando querías evitar un conflicto, usaste palabras, gestos o silencios que dirigieron al otro. Comprender esto te da humildad. Te muestra que la manipulación no siempre es maldad, a veces es un reflejo de nuestra vulnerabilidad. Pero también te enseña que el límite está en la intención. Manipular para dominar destruye, manipular para guiar construye. Y aquí es donde el conocimiento se convierte en sabiduría. La libertad no se gana ignorando la psicología, se gana dominándola. Porque la mente humana es como un océano. Si no sabes nadar, te hundes. Si aprendes a moverte, puedes llegar a cualquier lugar. El que no conoce este océano vive arrastrado por las olas de la emoción, por las corrientes de la opinión ajena, por las tormentas de la culpa. El que lo estudia se convierte en navegante. No controla el mar, pero controla su barco. Y esa diferencia es la que separa a los que se ahogan de los que llegan a puerto. El conocimiento psicológico no solo es escudo, también es espada. Escudo porque protege de quienes intentan usar la mente contra ti. Espada porque te permite cortar las mentiras, atravesar la manipulación, destruir las trampas invisibles. Pero como toda arma, depende de quien la use. El sabio la usa para defender, el egoísta para dominar, el ignorante para herirse a sí mismo. Tú decides qué hacer con ella. Piensa de nuevo en esas veces en que cediste, en que actuaste contra ti, en que entregaste tu poder. Ahora imagina haber tenido la claridad para reconocer lo que estaba ocurriendo en tu mente en ese instante. ¿Habrías decidido lo mismo? La respuesta casi siempre es no. Y esa es la promesa de leer psicología. Darte la claridad que antes no tenías. No garantiza que siempre elijas lo mejor, pero sí te da la capacidad de ver lo que antes estaba oculto. Y a veces, ver ya es suficiente para cambiarlo todo. El conocimiento de la mente también destruye la ilusión de que somos libres cuando en realidad somos esclavos de impulsos. Te muestra que detrás de tu deseo de comprar algo hay una técnica de marketing, que detrás de tu miedo a perder a alguien hay un patrón de apego, que detrás de tu inseguridad hay un recuerdo infantil no resuelto. Al entender esto, ya no vives engañado. Y aunque la verdad a veces duele, siempre libera. Porque la peor prisión es la inconsciencia. Por eso, estudiar psicología no se trata de acumular información, sino de ganar libertad. Porque cuando entiendes cómo y por qué funcionas como funcionas, tienes la opción de elegir. Y la opción de elegir es la definición más pura de poder. Ya no eres un ser arrastrado por fuerzas invisibles, eres un ser que decide. Y aquí está la paradoja. El conocimiento que te protege de los demás también te protege de ti mismo. Porque muchas veces el peor manipulador no es el mundo, eres tú. Tu mente crea excusas para no avanzar, inventa miedos para no arriesgarse, fabrica historias para no enfrentar la verdad. Aprender psicología te da el poder de detectar esas trampas internas y desarmarlas. Y cuando lo haces, te liberas no solo de los demás, sino de ti mismo. Hay un misterio profundo en el alma humana que muy pocos se atreven a enfrentar, el deseo de ser buscados, recordados, deseados sin tener que correr detrás de nadie. El corazón clama por ser reconocido, por ser encontrado valioso, por ser ese ser humano inolvidable que no necesita mendigar afecto. Y sin embargo, la mayoría se pierde en la trampa de perseguir lo que debería llegar por su propio peso. ¿Por qué crees que las mentes más firmes y las almas más serenas logran atraer, mientras los desesperados terminan ignorados? La respuesta no está en un truco mágico, ni en manipulación barata, sino en la fuerza inquebrantable de la calma interior. La verdadera grandeza nunca grita, nunca corre, nunca se precipita. La verdadera grandeza se sienta en silencio, se planta como un roble firme, y deja que el viento venga a tocar sus hojas. Una mujer, un hombre, cualquiera que sea el otro en la ecuación humana, no se siente atraído por la súplica, sino por la certeza. Y esa certeza nace en el que se conoce, en el que se controla, en el que ha dejado de mendigar. Por eso, cuando tú ya no buscas,
cuando ya no esperas, cuando ya no te lanzas al vacío con miedo a que no te contesten, algo curioso ocurre, ellos empiezan a sentir la necesidad de buscarte. La mente humana es un océano de contradicciones. Lo que se nos da sin resistencia pierde sabor, lo que se nos entrega con facilidad pierde brillo, pero lo que se mantiene firme en su misterio y dignidad, lo que no corre desesperado a ofrecerse, se convierte en un imán irresistible. Aquí radica el poder de los 10 segundos. 10 segundos de silencio, de calma, de no reaccionar con ansiedad, de no responder a la primera chispa, de dejar que el aire se cargue de tu fuerza invisible. Porque en esos segundos se revela tu temple, tu dominio, tu capacidad de mostrar que no estás desesperado. Y esa calma penetra más que 1000 palabras. El ser humano teme el vacío, teme la ausencia, teme la falta de respuesta. Si tú logras permanecer inmutable en medio de ese miedo colectivo, te vuelves raro, distinto, inolvidable. Cuando todos corren, tú te detienes. Cuando todos suplican, tú guardas silencio. Cuando todos se rompen, tú permaneces entero. Y esa diferencia enciende la llama de la curiosidad. Ellos se preguntan, ¿por qué no corre detrás de mí? ¿Por qué no parece necesitarme? ¿Qué clase de fuerza hay en su interior? Y así, lo que parecía distancia, se convierte en atracción. El alma fuerte no necesita convencer, no necesita probar nada. Su sola presencia es suficiente. Es como la montaña, no se mueve, no grita, no persigue. Y sin embargo, todos los caminos conducen a ella. Así debe ser tu espíritu, una montaña que no se inclina ante la desesperación de ser recordado, sino que permite que la vida misma gire hacia ti. Porque, ¿qué es más poderoso? ¿El que corre detrás de todos buscando atención o el que se mantiene erguido hasta que los demás no pueden ignorar su presencia? La respuesta es obvia. Pero aquí está la trampa. Muchos escuchan estas palabras y piensan que se trata de un juego, de una estrategia para manipular. Y se equivocan. No se trata de fingir indiferencia ni de usar silencios como armas. Se trata de realmente transformarte en alguien que no depende de la validación de nadie. Porque cuando tu calma es un acto, se nota. Pero cuando tu calma es tu esencia, se siente. Y es esa autenticidad la que convierte 10 segundos en eternidad. Mira dentro de ti. ¿Qué ocurre cuando no recibes el mensaje que esperabas? Cuando alguien no responde como deseas, ¿sientes el fuego del rechazo quemando tu pecho? ¿O eres capaz de mantenerte firme, respirando, sabiendo que tu valor no depende de un simple gesto? La mayoría cae en el primer camino, se encienden de ansiedad, se precipitan, se hunden en pensamientos oscuros, y allí pierden todo atractivo. Pero los pocos que eligen la calma, que eligen el control, que eligen la fuerza de no suplicar, se convierten en magnéticos. El magnetismo no nace del esfuerzo desesperado, sino de la serenidad inexplicable. Y esto es lo que la psicología humana confirma una y otra vez, lo que se retira, lo que no se ofrece en exceso, lo que mantiene su misterio, provoca deseo. El vacío se llena con la imaginación. El silencio obliga a la mente a crear historias. Y cuando no corres detrás de alguien, ese alguien empieza a correr detrás de ti. El juego de los 10 segundos es solo un reflejo de un principio más grande, el dominio del tiempo. El que controla el tiempo controla la mente del otro. Porque en esos segundos de espera, la otra persona se revela. Empieza a pensar, empieza a dudar, empieza a imaginar. Y en ese proceso, se enciende la chispa de la búsqueda. No eres tú quien los persigue, son ellos quienes empiezan a llenar el espacio de tu ausencia con su deseo. Pero atención, este poder no debe usarse para inflar el ego ni para manipular a los demás como si fueran marionetas. El verdadero estoico no busca esclavos emocionales, busca libertad. Y esa libertad radica en no estar encadenado a la necesidad de ser buscado, sino en la tranquilidad de saber que eres suficiente contigo mismo. Esa es la paradoja. Cuando ya no necesitas que te busquen, empiezan a buscarte. Cuando ya no deseas con desesperación ser llamado, las llamadas llegan. Cuando ya no corres, te persiguen. Por eso, los 10 segundos no son una técnica superficial, son un espejo de tu estado interior. Te muestran a ti mismo cuánto control tienes sobre tus emociones, cuánto dominio sobre tus impulsos, cuánta serenidad en medio de la tormenta. Y cuanto más dominas ese estado, más natural se vuelve tu magnetismo. Recuerda siempre, el ser humano olvida fácilmente a los que suplican,
pero jamás olvida a los que permanecen en calma. El ruido pasa, pero el silencio impacta. La desesperación cansa, pero la serenidad atrae. Y tú debes decidir en qué lado de la historia quieres estar. Al final, la respuesta no está en los demás, está en ti. Tú decides si serás el mendigo que corre detrás de cada mirada o la roca firme que nadie puede ignorar. Tú decides si tus segundos serán de ansiedad o de calma. Tú decides si tu esencia será ruido o será silencio poderoso. Y cuando tomes esa decisión, cuando encarnes de verdad ese espíritu, verás que no necesitarás correr jamás. Serán ellos quienes llamen, quienes busquen, quienes no puedan sacarte de su mente. Porque el verdadero poder nunca se mendiga, el verdadero poder se respira. Stoiken. El tiempo es el juez más sabio, premia al que sabe esperar y castiga al que se precipita. No te conviertas en esclavo de la urgencia, conviértete en dueño de tu calma. La atracción verdadera no nace de perseguir, sino de permanecer. Y cuando permanezcas firme, verás cómo el mundo gira hacia ti, no porque lo exijas, sino porque no pueden resistirse a tu fuerza. Ese es el secreto del alma estoica, nunca correr, siempre atraer.